Buenas tardes, profesor. Nuestra disertación será del paradigma positivista. Nuestros integrantes son Génesis Campuzano, Valentina González, Valentina Guerrero y Catalina Rojas. Durante esta presentación se responderá a estas 5 interrogantes. La primera de ellas consiste en ¿qué es un paradigma? La segunda de ellas es ¿qué es el positivismo? Para responder a esta nos pasaremos a los 3 supuestos: supuesto ontológico, epistemológico y metodológico. La tercera pregunta consiste en ¿cuál es el origen del positivismo? ¿Por qué surge? Para responder a ello mostraremos un esquema donde resumirá su origen y el porqué de su surgimiento. Por otra parte, tenemos la pregunta ¿cuáles son los principales autores del positivismo?, donde mencionaremos los 4 autores más reconocidos desde nuestra perspectiva. Y por último tenemos la pregunta ¿cuáles son las principales características del positivismo?, donde responderemos basándonos en su carácter cientifista, naturalista, atomicista y su carácter antimetafísico. ¿Qué es un paradigma? Los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un cierto tiempo proporcionan soluciones a una comunidad científica. Thomas Kuhn considera a la sociedad normal como la base de un determinado paradigma, el cual precisa como una investigación basada en una o más realizaciones científicas pasadas, que alguna comunidad científica reconoce, durante un cierto tiempo, como fundamento de su práctica posterior. ¿Qué es el positivismo? El supuesto ontológico en el paradigma positivista nos dice que la realidad existe fuera del observador, es decir, que existe independientemente del observador. La realidad en este caso es inalterable, o sea que ya está dada y esta no va a cambiar. Por otra parte, el supuesto epistemológico dice que el observador no forma parte del observado, por lo tanto debe ser excluido, ya que la presencia del sujeto distorsiona el objeto que se pretende estudiar. Y por último, el supuesto metodológico nos dice que es de estudio cuantitativo, basándose fundamentalmente en datos numéricos y estadísticos. En este sentido, es real todo aquello medible. ¿Cuál es el origen del positivismo? ¿Por qué surge? El positivismo surge por tratar de responder a una pregunta: ¿cómo son posibles las ciencias sociales? Primeramente, el positivismo justifica la existencia de las nuevas ciencias, como por ejemplo las ciencias sociales, las cuales estaban apareciendo en un determinado momento tomando el modelo o el patrón de referencia de las ciencias naturales, en donde tendrían que buscar leyes que les permitieran explicar los fenómenos sociales. Y esto obligó por primera vez a ver a la sociedad y a la persona como objetos de estudio científico. ¿Cuáles son los principales autores del positivismo? Auguste Comte, John Stuart Mill, Henry de Saint-Simon y Thomas Kuhn. Bueno, dentro de las principales características del positivismo podemos encontrar de que el positivismo es cientificista. ¿Qué quiere decir eso? Que el positivismo se entiende a sí mismo como una corriente filosófica que sostiene que solamente el conocimiento científico es el único conocimiento válido. ¿Qué quiere decir esto? De que es teórico, sistemático, objetivo y metódico. Tiene un carácter inductivo, es decir, que va desde lo particular a lo general, y es un conocimiento basado en hechos reales y comprobables. A partir de lo anterior, Rafael Echeverría en El Búho de Minerva dice que la ciencia es una sola y tal unidad estará garantizada por la validez para todo quehacer científico del método científico. La siguiente característica principal es el naturalismo. Es una conducta de los hombres que está determinada por la existencia de leyes. El naturalismo describe que la esencia de todo es la naturaleza. Su visión es atea. Dice que lo que precede al hombre no es Dios, sino que es la naturaleza, y que en la naturaleza encontramos lo real y la respuesta a todo, en donde hay una representación objetiva y realista de las cosas. Aquí no prima lo no real, sino que prima lo real. Feuerbach nos dice que el hombre es quien crea a Dios, ya que el hombre sitúa fuera de sí lo que no entiende y lo que escapa de su conocimiento. Y los hombres crearon a Dios, impusieron una moral, leyes y pautas de comportamiento,
Y para Feuerbach, estos son elementos castradores y negativos, los cuales provocan la alienación del hombre. También sostiene que mientras más se compruebe la ciencia con el paso del tiempo, menos personas creerán en Dios. Aquí sacamos una frase también del Búho de Minerva, que dice: el movimiento de la historia tiene relación no con lo que sucede con estas formas alienadas de conciencia, sino con el tipo de vínculo que el hombre mantiene con la naturaleza. La siguiente característica es el atomismo, o atomicismo, el cual establece que el mundo es un hecho y que el mundo es un conjunto de hechos atómicos. Dice que se puede descomponer cualquier totalidad o un conjunto grande en sus partes más simples. Este atomicismo fue propuesto por Russell, el cual dice que la sociedad, sin importar su mayor o menor complejidad, puede ser reducida a elementos simples. La lógica es la ciencia de la filosofía. Para Russell tiene una posición antimetafísica. Dice que el conocimiento depende de los datos de nuestra experiencia directa con los hechos atómicos, y su propuesta fundamental es desmenuzar todos los problemas a sus complementos más simples, como lo hemos dicho anteriormente. También hablaba que el lenguaje también se puede simplificar en sus elementos simples, y dice que el requerimiento más importante para crear un lenguaje ideal es que cada preposición se construya con términos que refieran directamente a objetos particulares y que no se mezclen entre sí. Una de las frases que sacamos del Búho de Minerva dice: el método a través del cual es posible conocer las entidades atómicas postuladas por Russell es el análisis, vale decir, el procedimiento de progresivas desagregaciones hasta alcanzar las unidades más simples. Cita de Rafael Echeverría. Por último, tenemos el carácter antimetafísico. ¿Qué quiere decir esto? Este carácter es transversal. El problema fundamental es dar cuenta de cómo son las cosas y no el por qué. Es decir, que se muestra cómo suceden y cómo funcionan las cosas, pero no lo que son. El autor Auguste Comte postula la ley de los tres estados, en el cual sostiene que todas las sociedades humanas han pasado por diferentes estados. El primero sería el teológico, donde los seres humanos explican los fenómenos no entendidos mediante dioses y entes superiores. El segundo estado sería el metafísico, donde los hombres empiezan a buscar las explicaciones de las cosas que observan recurriendo al abstracto, como por ejemplo el alma, la esencia, entre otros. Y el tercero sería el científico o positivo, donde los hombres abandonarían cualquier tentativa de explicar los fenómenos por cosas superiores, sino que recurrirían a las leyes de la ciencia, ya que se comienzan a interesar a explicar por cómo son las cosas y no por qué. Dentro de esto, la cita de Rafael Echeverría, que habla de Comte, dice: Comte busca aplicar el campo de la actividad humana, el método científico, de manera de generar un tipo de conocimiento sobre el hombre y la sociedad de la solidez de lo obtenido de las ciencias naturales. En este intento, insiste en la primacía del concepto de proceso y se preocupa de manera particular por ofrecer una explicación científica sobre los procesos históricos. El objetivo de Comte es descubrir las leyes que explican el devenir histórico. A modo de resumen, podemos revisar los aspectos centrales de esta presentación. Revisamos que el paradigma positivista es un paradigma que principalmente está basado en la ciencia y que usa el método científico y postula que la realidad es inalterable. El método científico se usa para analizar las ciencias sociales. Algunos de los principales autores que revisamos fueron John Stuart Mill, Auguste Comte, Thomas Kuhn y Henry de Saint-Simon. Y algunas características principales que presenta este paradigma es de que es cientificista, tiene el atomicismo teórico, es antimetafísico y es naturalista. A modo de conclusión, podemos decir que la filosofía positivista se basa en que la ciencia siempre se mejora a sí misma y además es progresiva. La ciencia deja atrás estados menos avanzados o menos desarrollados. Esta ciencia positivista se emplea para dar explicación a lo que no conocemos. Estas explicaciones son comprobables, siendo el estado científico positivista el progreso de la sociedad, viéndose como un eslabón más elevado, tal como lo dice Auguste Comte con la ley de los tres estados.
Consideramos que el paradigma positivista es útil para fenómenos que cumplan con ser cuantificables. Sin embargo, vemos dificultades para emplearlos en estudios relacionados con personas, fenómenos sociales u otras circunstancias. A pesar que el positivismo vio a la sociedad y a las personas como objeto de estudio científico, no todo lo que tiene que ver con ello es cuantificable. El paradigma positivista no toma en consideración ciertos aspectos humanos, tales como la subjetividad y la particularidad de los individuos. Por lo tanto, este paradigma sería ineficiente en ese escenario específicamente. Como grupo sostenemos también que el paradigma positivista en cuanto a estudios de pruebas que son cuantificables, como análisis de los resultados SIMSE o los resultados de PSU, puede ser eficaz, pero en este caso no podría cuantificar ciertos otros temas relevantes como habilidades o ciertas estrategias que puedan utilizar estudiantes en su diario vivir en relación con la educación. Por otra parte, al educarse, una persona debiera asimilar y aprender competencias como por ejemplo conocimientos, capacidades y actitudes, lo que implica una concienciación cultural y conductual. La educación que activa los nuevos enfoques educativos es el proceso formativo que desarrolla competencias intelectuales, morales y afectivas. Entonces, ¿el positivismo impide una educación integral y sostenible?